Voy a leer desde el versículo 29, Éxodo capítulo 4, y esto es la palabra de Dios. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de Israel, o israelitas, y Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Después, Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿y quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjanos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos y vuelvan a sus labores más bien? Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen sus labores. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillo. Que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán a ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuirán en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron: así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban diciendo: acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas, de los que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron: ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos: hagan ladrillos, y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó: son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando le dijeron: no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: mira, sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar a tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Señor, yo te pido para que bendigas tu palabra en esta mañana en nuestras vidas y que ella sea una fuente de ánimo y gozo para nuestros corazones. Enséñanos tu verdad a través de ella y muéstranos, Señor, tu carácter, pero también el llamado que haces a nosotros a vivir una vida, Señor, de adoración a ti y solamente a ti por encima de todo. Señor, descansamos en ti, en tu palabra, en tus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quise leer toda la historia porque creo que nos va a ayudar a tener un ambiente para poder entender mejor qué es lo que el Señor está transmitiendo a su pueblo y también a nosotros a través de este pasaje. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tener conversaciones difíciles es uno de los desafíos más significativos que encontramos en lo que a relaciones humanas se refiere.
especialmente si esas involucran confrontación que pone a prueba la credibilidad de una persona o de otra. Y la razón por la que esto es así es porque en la medida en que nos aproximamos a esos eventos difíciles, más aumenta en nuestra mente la imagen de posibles escenarios. ¿Y si esa persona me rechaza y se pone grosera conmigo? ¿Y si no acepta lo que le estoy diciendo? ¿Y si la situación se sale de control y él me busca problemas? ¿Qué voy a hacer? Estoy seguro que también estamos de acuerdo con que en la mayoría de las ocasiones, las maneras en las que estas conversaciones difíciles se resuelven suele ser mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros pensamos como que, wow, voy a hablar con esta persona, va a ser una cosa... Bueno, la historia que nosotros hasta ahora hemos estado siguiendo en el libro de Éxodo nos ha llevado por varias etapas. El pueblo de Dios llega a Egipto como una pequeña familia de 70 personas, crece, se convierte en una gran nación, lo que hace que el faraón de la época lo someta a gran esclavitud, pero Dios levanta a un libertador escogido desde su nacimiento que prepara en el desierto por 40 años y luego de que está listo lo llama de manera sobrenatural, le encomienda la misión, pero este hombre se rehúsa incrédulamente y le da argumento tras argumento al Señor para decirle, yo no quiero ir a hacer eso que tú me estás mandando. Sin embargo, el Señor derriba cada argumento de Moisés y lo convence. Finalmente, Moisés toma la determinación de ir a Egipto y el sermón pasado vimos qué sucede en ese recorrido, ¿verdad? Que hay un encuentro con Dios de parte de Moisés que es un encuentro dramático, un encuentro donde el Señor todavía tenía que pulir algunos aspectos que no estaban bien en la vida de Moisés. Pero el momento por fin ha llegado. Ya Moisés ha entrado a Egipto. Ese momento por el que todos estábamos esperando en esta historia llegó. Moisés entra a Egipto y hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Ser su portavoz y hablar contra Faraón. Tener una confrontación. Hablar con las personas con las que él había sido instruido que debía hablar. Y este es el inicio de una nueva sección en el libro. Una sección que comienza aquí en el capítulo 4, versículo 29 y que termina en Éxodo 7, versículo 7, en la que vemos cómo el aparente fracaso de Moisés para convencer a Faraón, y ya les hice spoiler, da lugar a la intervención de Dios por medio de señales milagrosas. Donde Moisés no puede, Dios interviene para llevar a cabo su plan. Y la porción que nosotros vamos a considerar hoy, que es toda esta que hemos leído, nos muestra que aunque los planes de Dios en ocasiones parecen fracasar, esto nunca arruinará su propósito. Los planes de Dios nunca pueden ser arruinados. Y Él, por el contrario, usará esos aparentes fracasos para fortalecer la fe y la confianza de los que creen en Él. El texto, aunque es muy largo, tiene una estructura narrativa muy sencilla. Primero, vemos a Moisés reunirse con los ancianos, según lo que Dios había dicho y teniendo el favor de los ancianos. Ay, sí, Moisés, entendemos que tú vienes de Dios. Primer problema resuelto. Luego, en el texto vemos un segundo encuentro de Moisés, según lo que Dios había ordenado. Después que te reúnas con los ancianos, vas con Faraón. Pero allí la cosa empieza a ponerse un poco rara porque Faraón se endurece y más allá de lo que Moisés estaba esperando. Al final, Moisés termina frustrado y lo vemos en lo último del pasaje, en el capítulo 5, reunido otra vez con los ancianos, pero esta vez siendo acusados y él completamente devastado, porque lo que él pensó que era un plan exitoso en el principio, ahora estaba vuelto nada. ¿Quién podrá ayudarme ahora? Todo lo que habíamos planeado que saldría bien, no salió bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Y es esa distribución la que vamos a tomar para darle forma a nuestro sermón en la mañana de hoy. Por lo que veremos, en primer lugar, como primer punto, los planes de Moisés saliendo según lo acordado. Éxodo 4, 29 al 31. Luego veremos los planes de Faraón saliendo según su maldad. En los
capítulo 5, versículo 1 al 21. Y finalmente veremos los planes de Dios saliendo según su soberanía. Los planes de Moisés, los planes de Faraón, los planes de Dios. Y vamos a ir moviéndonos a lo largo de la narrativa siguiendo esa estructura. Veamos entonces en primer lugar los planes de Moisés saliendo según lo acordado. En el versículo 29 del capítulo 4 vemos que Moisés y Aarón se reúnen con todos los ancianos de Israel. Como dije, por fin el día llegó y toda la ansiedad que Moisés pudiera haber acumulado por la expectativa de su recibimiento sería consumada. Yo recuerdo la vez que me tocó salir del país para ir a un país que es muy hostil con los colombianos. Y yo recuerdo que me estaba leyendo unos artículos donde no ayudaron mucho realmente, porque lo que decían era cuando van ahí, ellos si te ven sospechoso te meten en un cuartico y te ponen a aguantar hambre y después te deportan y pierdes la plata y a veces te toca pagar a ti mismo el pasaje. Y para tranquilizarme puse alerta aeropuerto. Entonces era como que no, ahí te revisan y miran. Y ustedes se pueden imaginar cuando yo estaba a punto de entrar a migración, ese ha sido, yo lo recuerdo hasta el día de hoy, uno de los momentos más traumáticos de toda mi vida, porque era como que yo no sabía si mirar para arriba porque las cámaras me veían nervioso y según alerta aeropuerto ellos detectan el miedo. Yo no sabía si ponerme confiado porque de repente eso iba a comunicar algo. Entonces yo era como un palo ahí, como que, ay Dios mío, me van a decir que no, me van a deportar, y veía que se llevaban a gente para el cuartico y gente para el cuartico y gente para el cuartico. Hasta que en algún momento me tocó a mí, ¿para dónde viene? No, una conferencia, ¿qué? Bienvenido. Y yo me quedé mirando para atrás como, ya, en serio, sí. Qué alivio sentí cuando, como que, wow, qué peso me acabo de quitar de encima. Entonces entiendo muy bien esa ansiedad de Moisés. Me voy a encontrar con los ancianos. Ay, Dios mío, ¿qué me irán a decir? No me van a creer. Esa gente ni sabe quién soy yo. Los que me vieron chiquito ya ni viven. Yo tengo 80 años. ¿Y quién me va a recibir? Y esa ansiedad por fin, se le pone fin en la vida de Moisés. O sea, por fin se acaba en la vida de Moisés. Y ese pasaje nos da una serie de detalles interesantes que nos dejan ver que el plan estaba saliendo tal como Dios lo había anunciado. ¿Qué había dicho Dios? Reúne a los ancianos. Ok, chulito. Aarón va a hablar por ti, Moisés. Ok, chulito. Moisés, tú coge la vara y hace las señales. Muy bien. Tomo vara, hago señales. Muy bien. El pueblo se va a convencer. Ok, el pueblo se convence. Y el pueblo va a entender que yo estoy... Ok, el pueblo está entendiendo que esto, oh Señor, wow, todo como tú dijiste que iba a salir. Ustedes se imaginan ese alivio que Moisés estaba sintiendo. Dios había oído el clamor de su pueblo y decidió enviar ayuda. Pero mire algo interesante que sucede que Moisés probablemente no esperaba. El versículo 31 dice, el pueblo creyó, pero no solo eso. Al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visitado su aflicción, se postraron y adoraron. Es decir, la cosa iba saliendo hasta mejor de lo que él estaba planeando. No solo me creyeron, sino que se postraron y adoraron. Es decir, están entendiendo lo que Dios está haciendo entre ellos. Es una escena conmovedora realmente, porque muchos de estos hombres a los que Moisés está hablando tenían el rostro marcado por la aflicción y el dolor. Habían sufrido todos los 40 años de maltrato. Es decir, algunos habían nacido en el cautiverio y habían vivido en el cautiverio. Y una vida completa entregada al trabajo duro y a la esclavitud. Sus pómulos estaban quemados. Ellos realmente estaban con signos evidentes de sufrimiento y de aflicción. Y de hecho, uno como que puede oír en el fondo, después que Moisés se presenta y hace esas señales, el grito de aleluya. Ya era hora. Oh, gloria a Dios, han venido a nuestro rescate. No como que puede escucharlo en la música de fondo. Pero yo quiero que también pensemos en Moisés. Él estaba viendo a Dios cumplir ahora cada cosa tal y como el Señor se lo había pronosticado. Y eso debió ser una afirmación significativa y un descanso. Porque recordemos que una de las primeras cosas que Moisés objetó cuando Dios le dijo, tú eres a quien yo he escogido para ir a los egipcios y hablarle a los ancianos de Israel, lo que Moisés dijo fue, ¿y por qué yo? Y lo segundo fue, ¿y si no me creen? Y eso dice, no, te van a creer cuando hagas las señales. Ahora él estaba viendo esas señales y estaba viendo que el pueblo estaba creyendo. Así que esta es una imagen en la que confluyen dos cosas asombrosas. La primera, el asombro del pueblo por recibir la ayuda divina.
Gracias, oh Dios, te adoramos porque la ayuda ha venido en medio de la aflicción. Y la segunda, el asombro de Moisés por ver que Dios estaba cumpliendo cada una de sus promesas. Y mis hermanos, hasta aquí, ¿verdad? El terreno se ve como tan color de rosa. Incluso nuestras aplicaciones se ven como tan color de rosa, porque qué bueno es saber que no importa cuánto tiempo pasa, el Señor no se olvida de los suyos. No importa cuánta aflicción nosotros tengamos acumulada, el Señor no abandona a los suyos. A veces puede parecernos que ver triunfar el mal, no ver justicia resplandecer, nos aflija. Vemos que las cosas van de mal en peor. Vemos que incluso en nuestra propia vida el sufrimiento se acrecenta. Pero no debemos pensar que Dios nos ha abandonado. Porque lo último que hace un Dios fiel es abandonar a su pueblo. Y puede ser que a veces incluso situaciones cotidianas nos lleven a cultivar tal sentido de desconfianza y desconsuelo, pero el Señor tiene compasión de los suyos y Él obrará tarde que temprano para nosotros o en favor de nosotros. Él enviará su ayuda y su socorro oportuno. Pero todos sabemos que esta no es toda la historia. Es más, usted y yo quisiéramos que esta fuera toda la historia. Moisés sale, va a Faraón, habla con él y Faraón le dice, oh Moisés, wow, tu rostro resplandece de una manera tan brillante. Oh, mira, ¿qué? ¿Convertiste una vara en serpiente? Oh, no, claro, llévate a esos israelitas. Uno hubiese querido que ese fuera el panorama, pero estaba anunciado que no iba a ser ese el panorama, que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón, pero no solo eso. Todos aquí estamos sospechando que tanta dicha no puede ser cierta. Esto está como sospechosamente bien. Todo está saliendo sospechosamente bien. Ahora, ese grito de alabanza del pueblo, Señor, te alabamos, y ese postrarse en adoración iba a ser puesto a prueba. Porque si algo sabe hacer Dios, es poner a prueba nuestra fe, poner a prueba nuestra confianza, poner a prueba nuestra adoración. Las bendiciones de Dios no siempre son fáciles de recibir y no siempre vienen en paquetes muy bien adornados. Las bendiciones de Dios a veces vienen en cajas negras, feas y horribles, pero son sus bendiciones. Dios sabe cómo llevar nuestra fe al horno de la prueba, donde es refinada como el oro, y esa es la idea que parece a la que esta historia quiere llevarnos y que nos conduce al siguiente punto en nuestro texto. Miren en el capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Tú sabes, cuando un equipo gana por goleada, una de las cosas que tiene en el fútbol, una de las cosas que tiene que cuidarse es del próximo partido. Porque esa confianza de la goleada le puede jugar una mala pasada. Y hay una cosa en el lenguaje del fútbol que es muy común. Se dice, cada partido es una historia diferente. Ningún partido se parece al otro. Bueno, Moisés le hacía falta cancha. Porque acababa de golear 3-0, 4-0, 5-0. O sea, todo me salió perfecto. Ya dijo, aquí voy. Porque voy a continuar en el siguiente partido goleando. Pero, espérate, un momentico. Porque la cosa no iba a ser tan fácil, ¿verdad? Después Moisés y Aarón llegan allí y ellos tienen una petición con todos los elementos aparentemente, ahorita vamos a ver por qué digo aparentemente, que Dios había ordenado. ¿Qué hacen ellos? Bueno, llegan, Aarón habla por Moisés, chulito, ok. Reclaman la autoridad del Señor, así dice el Señor, ok, chulito, eso lo había dicho el Señor. Dan instrucción específica a Faraón y piden que el pueblo vaya camino de 3 días para adorar. Ok, eso fue lo que Dios dijo, que salieran por 3 días para adorar, chulito. Pero hay una sola cosa, un pequeño detalle que no está saliendo según el plan. En el capítulo 3, versículo 18, el Señor había dicho esto. Los ancianos de Israel oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto
y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor. La instrucción que Dios le había dado a Moisés es que él fuera con los ancianos, no que fuera solo con Aarón. Ahora alguien dirá, pastor, eso es hilar como muy delgado. Puede ser que los ancianos estaban ahí atrás y nadie los estaba viendo. No, porque más adelante nosotros vamos a ver que después los ancianos entran, ellos por su cuenta, a la presencia de Faraón. Pero aquí Moisés está entrando solo. Y de nuevo, este puede ser un detalle menor. Incluso pudiéramos pasarlo por alto, y debo ser honesto académicamente. No vamos a hacer un punto fuerte aquí, dogmático, para decir, aquí está probada la desobediencia de Moisés. No, porque puede ser que el texto nos conduzca hacia otro lado. Alguien diga, no, en el hebreo ahí dice que detrás estaban los ancianos, que él fue, pero con otra gente, y solo se menciona a los dos. Puede ser. Pero de nuevo, esta puede ser también la prueba de una omisión por parte de Moisés, con el fin de tomar un camino que a su parecer era mejor que el camino del Señor. Tal vez él pensaba para sí mismo, si ya convencía a los ancianos, si ya gané el primer partido por goleada, seguramente también convenceré a Faraón, habiendo olvidado un pequeño detalle que Dios le había dicho, tú no vas a convencer a Faraón, yo voy a endurecer a Faraón. Era una cosita pequeña, menor, pero lo había olvidado. Ahora, otro detalle aquí es el pedido que él le hace a Faraón. Ir camino de 3 días para una fiesta, una adoración en el desierto. Y eso nos deja como una pregunta, con una pregunta grande que yo sé que usted se está haciendo. Espérate. ¿Cómo así? ¿El plan era liberarlos de la esclavitud o llevárselos 3 días para un desierto? Porque hasta donde tengo entendido, parece que el plan era liberarlos. Y entonces, ¿esos 3 días qué? Bueno, una cosa que debemos observar aquí es que esta petición debemos verla más que en términos tácticos y logísticos, en términos religiosos. O sea, este pedido es un pedido que tiene una connotación religiosa. Lo que está Moisés haciendo aquí es una confrontación religiosa. Desde la perspectiva de Faraón, los egipcios eran sus esclavos, su posesión, oigan esto, y le servían a él, porque él era su Dios con D minúscula. Esa era la perspectiva de Faraón y de los egipcios acerca de los esclavos. Así que lo que Dios está diciendo es, tú no serás más su Dios con D minúscula, porque ellos ahora van a salir y me van a servir a mí. Yo voy a ser su Dios con D mayúscula. O sea, la propuesta no era solo ir y adorar 3 días. Era, deja a mi pueblo para que ya no te sirva a ti y me sirva a mí, porque yo soy su Dios. Era una batalla porque por a quién debía servir el pueblo. Desde el punto de vista, desde este punto de vista, una vez el pueblo regresara, ya no era posesión de Faraón, porque ya había adorado y servido a otro Dios. Es decir, lo que venía después de ahí era la liberación definitiva. Eso no estaba en discusión. Y eso explica este aspecto de los 3 días. Nosotros queremos ir y confirmar en un acto de adoración que nosotros adoramos a un solo Dios y que tú no eres el Dios de ellos. Ok, habiendo visto eso, Faraón se rehúsa también religiosamente. Él no quiere perder su fuerza productiva, pero tampoco quiere perder lo que consideraba su posesión por derecho divino heredado. Esto es mío porque yo soy Dios hombre en la tierra, según Faraón. Para él, el trabajo de los israelitas era una forma de adoración a su nombre. Piensen en las pirámides de Egipto, por ejemplo. Nosotros vemos y nos asombramos, una maravilla arquitectónica, etc. Pero eso fue construido como un acto de adoración a los dioses. De modo que quienes estaban participando en esa construcción participaban en un acto de adoración. Yo no estoy diciendo aquí que ellos estaban en ese momento construyendo las pirámides egipcias. No vaya a pensar eso. Ya sabía, History Channel, te tengo una nueva teoría.
Las pirámides egipcias fueron construidas por los israelitas. No, yo no estoy diciendo eso, solo lo estoy poniendo como un ejemplo. Porque muchas de las construcciones que los egipcios adelantaban, edificaciones, altares, lugares altos, etcétera, tenían que ver con adoración. En cierta manera, él veía a sus esclavos como su ejército de adoradores. Encolerizado, Faraón dice: yo no conozco a Jehová, no conozco a ese Dios, no conozco a Yahvé, no sé de quién me estás hablando. Pero eso hace que se aumente su enojo y manda también a que se aumente la carga de trabajo con menos material. Ustedes están como muy rebeldes, me quieren armar sindicato religioso aquí, se quieren cambiar de religión. Pues déjeme decirle que no voy a permitir eso. Así que capataces, hágame un favor y le ponen la misma tarea, pero no le den paja para hacer ladrillo. Aquí nos estamos enterando que los egipcios hacían ladrillo con paja, ¿cierto? Pero no van a tener paja para hacer. Es más, la van a tener que buscar ellos mismos. Es más, ustedes van a esconder la paja. Recojan ustedes toda la que puedan para que no quede nada en Egipto de paja. Y ellos tengan que salir a buscar lo que sea que tengan que usar, pero deben entregar la misma tarea. Eso era una tiranía. Miren lo que dice Faraón: recárguese el trabajo sobre estos hombres. Y esto es muy llamativo, muy llamativo. ¿Para qué? Para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. No lean rápido ese texto, porque está declarando Faraón la intención allí de más trabajo. No era simplemente afligirlos, era mantenerlos ocupados para que no escucharan lo que él consideraba palabras falsas, para que no se cambien de religión. Que eran, entre otras cosas, esas palabras falsas, la palabra de Dios. ¿Qué era lo que Moisés hablaba? Lo que Dios le decía que hablara. Así que Faraón lo que está diciendo de frente es: póngale trabajo a esa gente para que no ande escuchando la palabra de Dios. Ahora sí, ¿verdad? Ya, lo dije más directo. Ok. Yo no dejo de ver esta lucha hoy en día. Hoy en día, yo no dejo de ver eso. Solo que Faraón tiene otras formas. El Dios de este mundo tiene otras formas. Porque esta ha sido una lucha de siglos, la lucha de a quién servimos. O servimos a Dios o servimos a los dioses falsos de este mundo. Muchas veces estamos tan ocupados en las cosas de este mundo, en los afanes de este mundo, que terminamos haciendo evidente para quién trabajamos realmente. El trabajo del enemigo de nuestras almas, de Satanás el diablo, sigue siendo el mismo: que entreguemos toda nuestra fuerza, todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, todo nuestro ser y todo lo que somos a los afanes del Dios de este mundo, con la única meta de que no prestemos atención a sus palabras. Mismo diablo con otro disfraz. Pero el plan no ha cambiado. Tal vez sea bueno para nosotros pensar y reflexionar ahora mismo si la manera en que estamos viviendo para este mundo nos está alejando o acercando de las cosas del Señor y su servicio. No sea que al final terminemos concluyendo a quién realmente pertenecemos. Y que aquello que decimos los domingos por la mañana es que yo soy del Señor, yo pertenezco al Señor, sea solo algo que decimos de labios para afuera, precisamente mientras adoramos el domingo por la mañana, pero de lunes a viernes estamos trabajando en construir sin paja los ladrillos para los altares de este mundo. Y cuando digo sin paja, estoy usando la analogía completa. Porque el problema con la adoración a este mundo es que no nos provee los insumos para esa adoración. Tenemos que ponerlos nosotros. Y cuando hablo de esos dioses, yo no estoy hablando de imágenes, ni estoy hablando de vírgenes y santos y cosas de ese tipo. Estoy hablando de esos dioses que nosotros convertimos en dioses. El Dios del trabajo, el Dios del placer, el Dios del sexo, el Dios de la fama, el Dios de la lujuria, el Dios del reconocimiento, el Dios de la aprobación, el Dios de la búsqueda de aceptación. Y estamos ahí,
dedicándole toda nuestra vida a que me aprueben, a que gane más, a que sea más reconocido, a que tenga más placer. Y todo se convierte en una búsqueda tan vana y cada vez más vacía y sentimos que cada vez tenemos que hacer más y más y más esfuerzos porque los dioses de este mundo, como dice un autor, fallan, pagan mal. Solamente cuando servimos al Señor y entregamos nuestra vida a Él, encontramos el verdadero sentido de nuestra satisfacción. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Para quién yo estoy viviendo? ¿A quién estoy dedicando mis fuerzas? ¿A quién estoy dedicando mis esfuerzos? Porque debajo de la sombra de Dios entiende, nos entregamos a aquello que no es Dios precisamente. La clara evidencia de que son dos reinos enfrentándose aquí, el reino de Faraón y el reino de Dios, la vemos en el versículo 10. Los capataces salieron en el versículo 10. ¿Y qué dijeron? Moisés y Aarón decían, así dice el Señor. ¿Y qué decían los capataces? Así dice Faraón. Era una pelea de reinos. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Pues así dice Faraón, no se van y van a trabajar más. Y el pueblo en el medio. El plan de Faraón parecía marchar muy bien. De hecho, el plan iba de maravilla. Miren el versículo 12 del capítulo 5. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. O sea, el plan redondo. No quiero que piensen en la palabra de Dios. Si están unidos, el pueblo unido jamás será vencido. Pero el pueblo disperso no va a tener poder. Así que Faraón lo logró. Dispersó al pueblo, oye eso, por todo Egipto. No era como que yo me voy para aquí, para Gaira, y el otro, no, yo voy por Inca. ¿Y tú dónde vas a buscar paja? No, yo voy aquí. No, era por todo Egipto. Buscando para cumplir las tareas. Efectivamente, el pueblo dejó de ocuparse en las palabras de Moisés y de meditar en las palabras de Moisés para ahora hacer el trabajo que Faraón estaba pidiendo. Los ancianos también dejaron de lado la idea de irse y ahora querían que Faraón fuera condescendiente con ellos, llamando al pueblo sus siervos y le piden piedad a él en lugar de Dios. Esa es la cosa más indignante que yo puedo ver en ese pasaje. Mírenlo en el versículo 15. Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón. O sea, fueron y clamaron a Faraón. Yo admiro la paciencia de Dios. Bueno, no admiro, me asombro de la paciencia de Dios porque la veo conmigo en mi vida continuamente. Pero aquí es como que yo no quiero decir una herejía, pero imagínate que esto eres tú quien está tratando de hacerle bien a alguien, rescatarlo de una persona mala. Esto puede ser a tu amiga, date cuenta, sepárate de él, mira, tú tienes que buscar una, y ay, sí, de verdad, tú me abriste los ojos, eso me parece tan claro, yo no lo veo de otra manera, gracias, amiga. Y al día siguiente ella va donde el tirano. Mira que mi amiga me está diciendo que si yo... Bueno, más o menos. ¿Será que tú me das permiso para...? Tenían a Dios a quien... Es más, acababan y que de clamar a Dios y de adorar. Y de rendirse, oh Señor, gracias por venir, por escuchar nuestro clamor y nuestra aflicción. Pero aquí están diciendo ellos, ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos. Sin embargo, siguen diciéndonos, hagan ladrillo. Y además sus siervos son azotados y la culpa es del pueblo. Ellos no habían entendido que ellos no eran siervos de Faraón. No lo habían entendido. ¿Y sabe qué me temo? Que eso parece como un espejo bien clarito de nosotros. Porque muchas veces nos comportamos exactamente de la misma manera por no entender que si somos siervos de algo, es del Señor y que no podemos servir a dos señores porque amamos a uno y aborrecemos al otro, o amamos al otro mientras
aborrecemos al primero. Y me encanta que Faraón, el tirano, el esposo de la amiga, le contesta: flojo es lo que son ustedes. Perezosos. Es más, muy flojo. Y por eso dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificio al Señor. Nota cómo Faraón está distorsionando el propósito de lo que Dios quería. Él no está reconociendo a Dios. Él está viendo esta confrontación, por lo menos como lo comunica, como si fuera un asunto de mero interés comercial. Para Faraón es como: ustedes me quieren armar sindicato, ahora le voy a dar más trabajo. Pero no era así. No era un asunto de pereza, era un asunto de lo que Dios estaba pidiendo. Y les endureció las cargas. Qué cuadro tan lamentable, ¿verdad? Los que debían estar en principio con Moisés diciendo que lo dejaran adorar a Dios, están aquí pidiéndole misericordia a quien todavía consideraban su amo. El plan era: ustedes van a ir con Moisés a exigirle a Faraón que los deje ir. Pero no, aquí están ellos pidiéndole a Faraón que sea más bueno, más bueno. Mis amados hermanos y hermanas que están aquí, estamos empezando a ser inclusivos. A esto nos referimos con la idea de que nuestra fe va a ser probada. A esto. Ellos estaban adorando a Dios que había venido a su encuentro, pero ahora esa adoración se había convertido en queja. Una queja. Mírenlo en el versículo 19. Los jefes israelitas se dieron cuenta que estaban en dificultades cuando le dijeron: no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillo. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Yo no quisiera ser Moisés y Aarón ahí. Y le dijeron: ojalá que el Señor los castigue. Pues por culpa de ustedes, ahora Faraón nos mira más mal. Pues nos has hecho odioso ante los ojos de Faraón. Pues esa era la idea. Esa era la idea. En eso consistía el endurecimiento. Y ante los ojos de sus siervos, poniendo una espada en la mano para que nos maten. En otras palabras, eso es lo que querían. ¿Están contentos? Pues ya, ¿están contentos? Eso fue lo que viniste a buscar aquí, a meternos en problemas. Bien que estaba yo construyendo ladrillos con paja. Bien, feliz que estaba yo siendo esclavo. Qué ceguera. Pero la queja es eso. La queja es ciega. La queja no ve nada más que la amargura. La queja no ve el propósito de Dios. La queja no ve al Señor. La queja solo ve el problema. De hecho, no ve el problema. La queja ve el problema. Lo hace ver más grande, porque ellos están diciendo: ahora tienen una espada, nos van a matar. O sea, estaban viendo el problema todavía mucho mayor. Ahora, qué fácil es pasar de la alabanza al acto de renegar de Dios y de su providencia. Cuando cosas como estas suceden, lo que probamos es la superficialidad de nuestra adoración, que solo alabamos a Dios por las cosas que Él nos da, pero no por lo que Él es. Que solo alabamos cuando todo está bien, pero cuando aparece la prueba, entonces la queja toma el lugar de esa alabanza, haciendo evidente de nuevo que solo queremos lo que Dios nos da, pero no queremos a Dios. Los mismos ancianos que se postraron y adoraron con Moisés, ahora están de pie delante de Moisés con el dedo señalador, pidiendo el juicio de Dios sobre sus vidas, todo porque entendían que las cosas se habían salido de control. Y hasta Moisés creía que todo estaba fuera de control. Se parece a aquellos descritos por el Señor en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? El sembrador salió a sembrar y parte cayó junto al camino y otra parte cayó entre piedras. Y luego que empezó a brotar, eso que cayó entre piedras dio fruto al principio, pero apareció después el sol
y se quemó, se marchitó porque no tenía una raíz profunda. Y explicando la parábola, dice el Señor, esos son los que oyen la palabra y al principio la reciben con gozo, pero luego aparece la persecución, aparecen las pruebas, aparecen las tribulaciones y su fe se marchita porque era una fe superficial, porque no tenía una raíz profunda. Dios va más allá de nuestras expresiones verbales y confesiones públicas de adoración. Nuestra adoración, de hecho, se trata más que de lo que simplemente proclamamos con nuestros labios. Es cómo estamos dispuestos a vivir, especialmente cuando las cosas no son lo que nosotros esperamos que sean. Mi hermano, que no seas tú de estos. Que no seas tú de estos. Que en principio alaban al Señor, pero luego cuando aparecen las tribulaciones, su alabanza se convierte en queja. Porque una cosa es segura, vas a ser probado. Y yo sé que nosotros los evangélicos no nos gusta eso, especialmente cuando todo va bien. Todo está como muy tranquilo. Yo como que la cosa está como que muy, todo está saliendo como muy fluido. Y yo no estoy aquí anunciando un presagio maléfico de que Dios tiene placer en decir, te veo muy contento, te voy a enviar una prueba. No, porque puede ser que no. Su soberanía el Señor nos moldea de muchas maneras. Y yo no estoy aquí como que usted salga de aquí como que, Dios te bendiga, hermano, voy muy preocupado para la casa. Pero yo pensé que, imagínate, yo feliz adorando y me van a dar esa mala noticia que voy a ser probado. Pero esto se trata de ser honestos. Vas a ser tentado, vas a ser llevado a situaciones en las que tu fe va a ser puesta a prueba y déjame decirte, eso va a ser bueno para ti. Pero si ya estás ahí, alábalo porque estás ahí y ya estás saliendo de eso. Te estás mirando al que está al lado, que yo voy adelantado, pero tú no has empezado. Ya yo estoy que salgo, pero tú, párale bola tú. Y toda esa prueba, en realidad, como Dios la ve, es un acto de la infinita misericordia del Señor. Algunos falsos maestros engañan a la gente presentando el cristianismo como un camino de rosa en el que las pruebas son del diablo. Señor, reprendemos la prueba. Todo es bendición. Todo va a salir bien. Todo va a estar perfecto. Todo. Tú viniste a Cristo, tu problema se acabó. Eso es una mentira, porque eso hace a Cristo mentiroso. La Biblia no enseña eso por ningún lado. De hecho, eso es peligroso porque eso crea falsas expectativas en las personas que entonces empiezan a vivir creyendo que eso es el cristianismo y cuando aparecen lo que empiezan a preguntarse, yo creo que yo no tengo fe. Yo creo que yo no he creído. Y abandonan. Eso hace daño. Hace daño. Y por supuesto, de nuevo, yo no creo que debemos vivir un cristianismo tipo puritano del siglo XVII en el que todo es sufrimiento. Y no, yo estoy como, voy a buscar una prueba porque me siento como que no estoy, ¿dónde hay una prueba por aquí? Porque yo estoy como muy tranquilo. No estoy diciendo que entre más afligido, entonces es más adoración. Es que nuestra vida está en las manos del Señor. Y parte de estar en las manos del Señor es que Él va a usar el sufrimiento para edificar nuestras vidas y santificarnos y conducirnos a donde Él quiere que nosotros estemos. Cualquier obstáculo, esta gente lo ve como del diablo o una maldición generacional. Eso es que es una maldición que tú tienes arrastrando de no sé qué parte y eso es que tu papá y tu abuelo, tú tienes que revisar si tú no eres hijo de José de Quesada y de por allá de Colón, que fue un conquistador y entonces la solución es súbete a un altar, afila una espada en la madrugada y empieza a batallar, métete al agua y declara y desamarra. ¿Por qué? Porque ven el sufrimiento precisamente como eso. Pero no es así como Dios lo presenta en su palabra. La aflicción son medios que Dios usa para afirmar a aquellos que ama,
para hacer que su fe sea cada vez más sólida. Así que si tú estás ahora mismo en una situación difícil, justo cuando todo venía bien, de nuevo, alaba a Dios y dale gloria y confía que Él está trabajando. Él no ha perdido el control, te lo aseguro. Él no ha perdido el control. Amén. Amén, amén. Santiago lo dijo en su carta muy claramente: tengan por sumo gozo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Yo no veo un texto más claro que ese en la Biblia para hablar de la bendición de las pruebas que Dios permite en su soberanía. Y esto parece que Moisés no lo había calculado. Dios no le había dicho cómo iba a endurecer a Faraón, pero le había dicho que lo iba a endurecer. Mis amados, Dios no siempre nos da un mapa detallado. Dios no es como que Waze que te dice gira a la derecha, gira a la izquierda, aquí hay una tienda, vas pasando por aquí, estás a tantos metros, tu destino está a la izquierda. No, Dios te dice, tú estás aquí, vas a llegar aquí. De pronto te señala unos cuantos postes en el camino. Entonces, vas a pasar por aquí, por aquí y por aquí. Pero te dice, ahí hay un huequito, tírate a la derecha. No, Él no nos da un mapa detallado de nuestro peregrinaje. Pero no siempre, y eso es lo que está claro, no siempre su carretera será una carretera pavimentada, asfaltada de 4 carriles. No, a veces pues son caminos pedregoso, alto, con huecos, con agua, con barro, con de todo. Y puede que seamos tentados a la queja y al desconsuelo cuando vemos que algunas cosas comienzan a funcionar bien. Me pasó hace poquito que fui a un pueblo de aquí cercano con mi hermano Jeffer, y uno va en esa carretera de la prosperidad, súper, wow, o sea, todo va tan perfecto, aunque ya yo tenía información previa de hay un pedazo que no está terminado, pero yo no sabía que era tan malo. Y que cuando llueve eso es una cosa que es mortal. Entonces, yo me imagino a alguien que no sabe, que no conoce esa carretera para ir a sitio nuevo. Y va, wow, mira qué prosperidad tan impresionante la de este pueblo. Y de repente, bueno, más o menos así nos pasa a veces. Que vamos por una carretera bien asfaltada y de repente, ¡prum! Se apaga el carro, y toca bajarnos y ensuciarse y empujar y devolverse. Y ya. Más o menos eso es como uno se imagina el recorrido de la vida cristiana. Y allí puede aparecer la queja. Pero debemos entender que Dios siempre está en control. Cuando eso suceda, podemos seguir confiando, porque las más profundas incertidumbres para el hombre es la más firme certeza para Dios. Dios no tiene dudas de nada. Él lo conoce todo. Pero esta no es la historia ni de Moisés, ni de los ancianos, ni de Faraón. Es la historia de Dios. Y el aparente fracaso de Moisés está a punto de abrir la puerta para la intervención de Dios, quien no fracasa en sus planes. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado en la mañana de hoy. Los planes de Dios saliendo según su soberanía. Miren capítulo 5, versículo 22. Entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo, ¿viste? No leen el viste ahí antes de la oración. ¿Viste tú? Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Viste? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. La cámara vuelve a enfocar a Moisés.
En la primera escena nosotros vimos un Moisés con, oh, wow, mira, el pueblo está adorando, alabado sea Dios, se unió a la adoración, wow, sí, hay un avivamiento aquí entre el pueblo, Dios mío, gracias Señor, el poder de Dios está aquí. Y no lo habíamos visto más hasta que los ancianos salen y lo ven ahí como en una esquina y le dicen, eso es lo que está pasando. Y ahora por fin la cámara, primer plano, Moisés. Te dije que yo no era. Te dije que no me iban a creer. Te dije que no te conocían. Y además tú no has hecho nada. Miren la oración de Moisés. Dios, tú eres el culpable de todo eso. De hecho, hermanos, mucho gusto. La oración más necia de toda la Biblia. Se la presento. La acusación de Moisés tiene 3 elementos. Número 1, mira el mal que has traído. Número 2, tú eres el culpable por enviarme. Y número 3, tú no apareces ni haces nada. De nuevo, una de las oraciones, sin duda, más necias de toda la Biblia. Después de esa está la de Balán, hijo de Beor, cuando quiso maldecir al pueblo de Israel. Pero esa está debajo. Y se parece tanto a muchas de nuestras oraciones, tanto, pero tanto. Las veces que osamos reclamar al Dios soberano acerca de por qué Él hace lo que hace. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué no de la mía? ¿Por qué así? ¿Por qué no asado? Moisés tenía un evidente problema de expectativas, pero también tenía un problema de memoria. Amnesia selectiva de corto plazo. Dios le había dicho que Faraón se iba a oponer, que él iba a endurecer su corazón, así que eso no debía ser una sorpresa para Moisés. O sea, ¿él en qué momento se imaginó que en realidad Faraón sí lo iba a dejar ir? Yo no entiendo como que qué cambió en el camino. Definitivamente uno para aprender necesita varios estrellones. O sea, uno que a veces nosotros queremos ver cambios en las personas de la noche a la mañana. Ay, yo le prediqué y lloró. Entonces ya al día siguiente uno espera que esa persona abandonó todo su pecado. Eso hay que dar tiempo. Y tiempo y tiempo. Aquí está Moisés. Uno creía que después que Dios quiso matarlo y que se convirtió en esposo otra vez de aquella mujer por esposo de esa escena que ustedes saben, uno diría, wow, Moisés lo entendió. Pero no, aquí quería cambiar las cosas otra vez. ¿Quién sabe si fue por eso que dijo, ¿saben qué? Como yo fui el que metí los 3 goles en el partido pasado, déjenme que yo voy a este partido, yo lo enfrento solo. Ustedes ancianos de Israel, quédense aquí porque el poder está aquí. Él pensó que él podía convencer a Faraón. O sea que su problema era de expectativas falsas, equivocadas, pero su problema también era de memoria. Él había olvidado lo que Dios había dicho concretamente. Ahora bien, él está diciendo que a Dios, que su plan, le está diciendo, Dios, tu plan después de todo no era tan bueno como el mío. Mira tú eso. El mío era mejor. Qué necios que nos hace la frustración cuando nos sentimos como que, y uno empieza a hablar, no sé si le ha pasado, pero uno empieza a hablar y entonces viene alguien que te está escuchando y dice, ¿estás oyendo lo que está diciendo? Sí, lo estoy diciendo, ¿y qué? Y ya, y estoy hablando, y ya. Y como que vamos para adelante. No, pero oye lo que estás hablando. Sí, yo sé lo que estoy diciendo. Como que si la frustración nos diera licencia para decir vacuencias. Cosas que no tienen ni sentido muchas veces. Y eso hace la frustración. Cuando el plan no sale como queremos, qué necios que nos volvemos. Qué necios. Pero esa frustración era necesaria. ¿Por qué? Porque donde Moisés fracasa, Dios triunfa. De hecho, miren cómo empieza el capítulo 6, pero eso es para el otro domingo, pero mírenlo. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré yo a Faraón, porque por la fuerza lo dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. ¿Se te diste cuenta? Te golearon a ti, ahora yo soy quien va a tomar el control de esta situación. Y Faraón va a ver lo que yo voy a hacer. Entonces ahí empieza la otra sección, la que les dije que va hasta el capítulo 7, versículo 7, que es Dios ahora tratando con Faraón. Y no lo va a soltar hasta que no deje ir al pueblo. Moisés no podía hacer eso. A veces, hermano, es necesaria la frustración ¿para qué? Para que nos rindamos. Y para que entonces el Señor empiece a trabajar en nuestras vidas.
El plan de Moisés parece que salió bien en principio. Faraón parecía estar teniendo éxito, pero el plan maestro era el que Dios estaba orquestando. Al final, todo lo que estaba sucediendo no era ni el plan de Moisés, ni el plan de Faraón, era el plan de Dios. Cómo Dios lo estaba llevando a cabo. Él en su soberanía estaba usando todo para su propia gloria. Qué maravilloso es saber, hermanos, que Dios tiene todo bajo control, que su plan es perfecto, nunca falla, que no tenemos que entender todos los pormenores, simplemente confiar que a los que aman a Dios, de verdad, todas las cosas lo ayudan para bien. Y si Dios lo permite, la próxima semana veremos a Dios actuar y hacer maravillas entre su pueblo para llevarlos a ser siervos en su tierra, una tierra que emana leche y miel. Dios va a ser su Señor, ya no Faraón, y ellos serán sus hijos. Y mi amigo, estás aquí. Puede ser que la razón por la que tú hayas venido sea por alguna situación que tú sientes que se salió de control. Dice, voy a buscar a Dios para ver si el Señor me hace que... Pero Dios está usando ese descontrol precisamente para llevarte a la posición de rendirte y que puedas confesar su nombre y entregar tu vida a Él. Esa es la historia de muchos de nosotros que vinimos aquí buscando resolver un problema y el Señor resolvió nuestro mayor problema, perdonar nuestro pecado. La mayoría de los que vinimos aquí, vinimos porque nuestro matrimonio se salió de control, nuestra salud se salió de control, nuestro negocio se salió de control, nuestra crianza, nuestros hijos, nuestro trabajo. Todos vinimos aquí porque estábamos reconociendo que algo se había salido de nuestro control y nos encontramos con el Dios que está en control de todas las cosas. Y Él terminó usando eso para hacernos hoy sus hijos. Y yo confío que Él está usando también lo que tú ves como un descontrol en tu vida para traerte a Él y que le confieses y que le abraces y que te rindas y que reconozcas que cuando Él actúa, todas las cosas entonces serán de acuerdo con su voluntad y para su gloria y también mejor para nosotros. Así que yo espero que el Señor haga que esta palabra encuentre un lugar en tu corazón y que puedas encontrar realmente descanso para tu alma. ¿Qué tal si oramos, hermano? Y damos gracias al Señor. Padre, gracias por permitirnos predicar este pasaje en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has dado una muestra muy clara de que, Señor, no siempre las cosas salen de acuerdo con nuestros planes, siempre salen de acuerdo con tu plan. Y a veces, Señor, nos parece que hay situaciones que se salen de control, pero qué bueno es poder ver a la luz de este pasaje que a ti nada se te sale de control. Perdónanos por las veces que hemos sido necios, orando tan equivocadamente y tan erráticamente, con necedad, Señor, en nuestros labios, atribuyéndote a ti algún despropósito, como si nuestros planes fueran mejores que los tuyos. Perdónanos las veces que hemos convertido nuestra alabanza en queja por causa de no ver lo que nosotros esperábamos ver. Pero Dios, gracias por concedernos en Cristo la confianza que nosotros tenemos de que Él ha pagado el precio más alto por nuestros pecados y que en Cristo Jesús nosotros tenemos el perdón y la redención, que fue precisamente por la muerte de un inocente, una muerte que se salió de control, que tú, Señor, viniste a revelar este plan tan maravilloso para nosotros, que fue, Señor, esa situación calamitosa la que abrió las puertas para que hoy nosotros, Señor, adoremos y sirvamos a nuestro Dios. Gracias, oh Padre, por las maneras en las que trabajas en nosotros para la gloria de tu nombre. Y pido que dé fortaleza a mis hermanos que ahora están pasando momentos difíciles en su vida, que están lidiando con la salud, batallando en casa con hijos o con esposos, Señor, que no conocen al Señor, o esposas que no conocen al Señor. Algunos que están batallando con la escasez por la falta de empleo. Señor, no permitas, Padre, que estas pruebas marchiten la fe, sino que por el contrario las refinen y la purifiquen, de modo que mis hermanos puedan salir de allí aún más firmes y constantes en ti, Padre. Oro para que tu Espíritu Santo los afirme y los fortalezca, Señor, que los abrace, Señor, y los entierres en tierra firme, de modo que sus raíces sean profundas y que este sol, Señor, no sea para marchitar la planta, sino para darle la energía necesaria para crecer y llevar mucho fruto.
Gracias por los padecimientos en nuestra vida, y lo decimos de todo corazón, y por los padecimientos de mis hermanos, y por la manera en la que has usado esos padecimientos para edificar sus almas. Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.